Bueno, esta charla tal vez es de mis preferidas porque cuando me tomaba el trabajo de organizar este material, siempre pienso como en escenarios clínicos, ¿sí? Que me parece que es como la forma adecuada y, entre comillas, más fácil de asimilar un conocimiento. O sea, es como ponerse en el lugar de alguien para saber qué hacer. Más o menos es lo como casi todas mis conferencias están enfocadas en escenarios clínicos. Y lo que van a ver es una sumatoria de lo que en el transcurso de mi profesión he vivido, con los casos, algunos míos, otros que me han facilitado. Pero básicamente lo que quiero de esta conferencia es eh, que cuando se enfrenten a un caso clínico radiológico con una lesión en un hueso, conserven la calma. Eso es lo más importante. Entonces, pediatría. Recibe el paciente, el papá, la ansiedad del momento, pero acuérdese de guardar la calma. Usted mira las radiografías, si usted puede darle una explicación al padre, se la da. ¿Cuál es la responsabilidad, en este caso, del pediatra o del médico? Es decirle, mire, yo veo esto no es normal y las características radiológicas no tienen nada que me preocupe como para hacer algo maligno, pero voy a consultar con el grupo de radiología. Y los radiólogos lo que tienen que es asumir la responsabilidad de caracterizar la lesión, como les voy a tratar de transmitir en esta conferencia, y llegar a un diagnóstico o sugerir cuál es la imagen que debe sugerirse para evaluar de una mejor forma de cara al tratamiento, ¿vale? Entonces, sí quise invitar a nuestros compañeros residentes de radiología porque realmente es un escenario muy frecuente. ¿Quiénes han recibido un caso de pediatría con una lesión ósea que les parezca todos los residentes de radiología también, supongo? ¿Cierto? Que llega una... ¿Cómo llega el paciente? Llega porque dice, yo tengo un tumor acá. ¿Por qué? Generalmente es un trauma y aparece ahí algo que... De hecho, esta semana tuvimos uno con Daniela y lo analizamos de la forma como les voy a enseñar ahorita. Entonces, esta charla va a ser un camino por aquellas lesiones que se nos pueden aparecer en nuestro diario transcurrir en nuestro ejercicio profesional y que podemos tratar de ayudar para que la situación conserve la calma y podamos acudir al mejor examen posible para aclarar el diagnóstico. Los tumores óseos son tal vez la causa, la segunda causa, perdón, la sexta causa de tumor, una de las causas más frecuentes de consulta en pediatría, pero no porque sea el motivo inicial, sino por hallazgo incidental. Y constituye la sexta causa de tumores en niños. La mayoría de las lesiones son benignas. Eso es una cosa muy positiva, ¿cierto? Acuérdense de eso también, que no todo lo que sea radiolúcido es lítico, ¿sí? Radiolúcido es una cosa y lítico es otra cosa. Radiolúcido, la mayoría son benignas. Es un hallazgo inesperado, causa ansiedad para el paciente si tiene conciencia, para el papá o el acudiente y obviamente para el médico que está atendiendo el caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un enfoque radiológico apropiado, describir la lesión, definirla y escoger la mejor conducta, que ese ejercicio va a aumentar la certeza diagnóstica sin lugar a la menor duda. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes para tener en cuenta cuando se analiza una lesión o pseudolesión ósea? La edad del paciente, muy importante, como les voy a decir ahorita, sobre todo en los tumores malignos. La edad en la mayoría de los casos nos da el diagnóstico. La historia clínica, muy importante, como les voy a mencionar en el transcurso de la conferencia, y hacerse estas 7 preguntas mentalmente. ¿Dónde está localizada la lesión? Tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal. ¿Qué le hace la lesión al hueso? ¿Qué le hace el hueso a la lesión? ¿Cómo se defiende el hueso? ¿Qué tipo de reacción perióstica tiene? ¿Tiene reacción perióstica? ¿Tiene masa de tejidos blandos? ¿Tiene matriz ósea? ¿Es única o es múltiple? Y finalmente, si tiene una masa asociada a lo que están viendo en el hueso, miren los tejidos blandos y miren si hay masa. Todo eso hace que ustedes puedan pensar si la lesión es benigna o es maligna y pueden calmar los ánimos en un momento determinado. Con respecto a la edad ósea, hay un libro que
Espero que los residentes de radiología lo hayan leído y si no, se los invito a que lo tengan en su biblioteca personal de su consultorio, que es los tumores óseos del doctor Edeiken. Él tal vez es una de las personas más expertas que hay en el tema. Dice que los 80% de los tumores malignos se diagnostican según la edad. Y la síntesis de ese comentario está en la tablita. Si ustedes ven un tumor con características malignas en el primer año de la vida, hay que pensar en una metástasis de un neuroblastoma. Si entre 1 y 10 años, el más frecuente es el tumor de Ewing de los huesos largos, entre los 10 y los 30, el osteosarcoma y Ewing, pero de los huesos planos. Y de los 30 a los 40 años, el sarcoma de células reticulares, fibrosarcoma, osteosarcoma. Hay una lista más grande que, de cara a que estamos viendo tumores de pediatría, pues no nos vamos a centrar en esos. Y por encima de los 40 años ya son metástasis, mieloma múltiple o el condrosarcoma, que son de pacientes de mayor edad. Entonces, la segunda cosa es, ¿están viendo la lesión? Ya vimos la edad del paciente, vamos a localizar la lesión en el plano. Regáleme el pointer, por favor. Entonces, ¿cómo se localiza la lesión? Si es un hueso largo, uno debe definirla si la lesión está en la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis, ¿cierto? Eso nos orienta mucho los diagnósticos diferenciales. Entonces, esa es la localización en el plano longitudinal del hueso. Una vez hecho eso, hay que localizarla en el plano transversal. ¿En dónde está la lesión? ¿Es medular central? ¿Es cortical? ¿Es medular excéntrica o es paraostial o yuxtacortical? Ese es el ejercicio clave para hacer los diagnósticos diferenciales. Si uno hace eso, eso es como todo, como los gimnasios, ¿no? Entre más se entrene, mejor dominio tiene de los conceptos. Hay que entrenarlo. Cada vez que hagan y tengan un tumor o una lesión ósea, hagan este ejercicio. Localice la lesión en el eje longitudinal y en el eje transversal. Entonces, de esa manera, en pediatría uno puede orientarse en los tumores. Los tumores más frecuentes, dame un segundito, de la epífisis son el condroblastoma. Es el tumor epifisiario por excelencia en pediatría, es el condroblastoma. También pueden haber abscesos de Brody, también pueden haber osteosarcoma, osteocondroma articular. Después del cierre de la fisis, ya cuando los niños ya terminan su crecimiento, el tumor más frecuente es el tumor de células gigantes, la displasia fibrosa y el condrosarcoma de células claras. Entonces, antes del cierre de la fisis, pregunta de examen de residencia. Tumor más frecuente en pediatría en la epífisis, antes del cierre de la fisis, el condroblastoma. Si la fisis está cerrada y compromete la epífisis, el tumor más frecuente es el tumor de células gigantes. Listo. Los tumores de la metáfisis son el fibroma no suficante, el defecto óseo cortical benigno, porque está muy intermitente hoy la señal. Fibroma condromixoide, quiste óseo solitario, el quiste óseo neurismático, el osteomastoide, el osteosarcoma y el osteocondroma. Y finalmente, los tumores de la diáfisis. La displasia fibrosa es un tumor muy diaficiario. El quiste óseo simple también es un tumor diaficiario. La histiocytosis de célula de Langerhans, la osteomielitis subaguda, el osteoma osteoide, menos frecuente. Este es un tumor más metafisiario. Tal vez el osteoblastoma es más diaficiario. Los linfomas y el sarcoma de Ewing son tumores de la diáfisis. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto. ¿Dónde estaría localizado? Bueno, ¿quién se atreve a describir esta lesión? La primera, de la izquierda de la pantalla. ¿Alguien? Sin miedo al éxito. Bueno, uno de los residentes de radiología, por favor. Radiolúcida. Entonces, con respecto al eje longitudinal, ¿en dónde estaría localizada? La diáfisis. Y en el eje transversal, exacto.
Ahí está, listo, con eso es suficiente. Esta localización y en el eje medular céntrica o cortical, diría yo, ¿cierto? Y esta en la metáfisis y yuxtacortical. Eso es como que lo que quiero que quede claro en esta diapositiva. ¿Es eso lo que falla es ahí? Es que es una que hay porque cambia el cable. Ah, ok. Bueno, entonces, según el eje transversal, hay lesiones corticales, medulares centrales y medulares excéntricas. La lesión más frecuente que aparece como hallazgo incidental es el fibroma no osificante y es una lesión cortical. El osteoma osteoide, muy frecuente también, menos que el fibroma no osificante, y las fracturas por estrés. Y de la medular central, el encondroma y el quiste óseo solitario son los tumores más frecuentes de los medulares centrales. Y la medular excéntrica, tumor de células gigantes, osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing, fibroma condromisoide y quiste óseo aneurismático. Siguiente, por favor. Gracias. Esta tablita, cárguela entre la billetera, sobre todo los residentes de radiología, para orientar un poco lo que llevamos hasta acá. Es como el resumen. Aparece en internet, esa tablita está en todas partes, pero téngala por ahí porque para ir haciendo el ejercicio que les vengo diciendo de todos los días hacer el mismo ejercicio. La tablita que dice, el tumor epificiario más frecuente en pediatría antes del cierre de la fisis es condroblastoma. Ahí está. Si ha pasado, si ya está terminado el cierre de la fisis y hay compromiso de la epífisis, el tumor de célula gigante. Osteosarcoma, tumor metafisiario por excelencia. Encondroma medular central. Fibroma no osificante. El fibroma condromixoide, los quistes óseos solitarios medulares centrales, la displasia fibrosa, diafisiario. Y así es como para los tumores de células claras, donde el tumor de Ewing es el protagonista en esta conferencia. Entonces, tener esta tablita ayuda a acordarse de cuáles son los tumores más frecuentes de acuerdo a la localización del hueso. Y finalmente, hay tumores que se localizan en ciertas partes del cuerpo que si están comprometiendo esas partes del cuerpo, uno puede restringir el diagnóstico diferencial. En la columna vertebral, los elementos anteriores, o sea, los cuerpos vertebrales, la reina es la histiocytosis. Infecciones, hemangioma, que lo vemos con frecuencia en los estudios de imagenología, metástasis cuando hay un tumor primario conocido y el tumor de células gigantes, aunque este tumor es, tal vez compromete no solo los elementos anteriores, sino los posteriores también. Y los elementos posteriores, el quiste óseo neurismático, el osteoma osteoide, el osteoblastoma y las metástasis. Siguiente, por favor. Entonces, la siguiente consideración es, ¿qué le está haciendo la lesión al hueso? Las lesiones, cuando crecen muy rápido, cuando son malignas, no permiten que el hueso se defienda. Entonces, hay que analizar la interfase entre lo que están viendo ustedes y el hueso normal. Si esa interfase la definen muy bien, muy probablemente el tumor sea benigno, pero si por el contrario está irregular o mal definida, el tumor es muy agresivo y no permite que el hueso se defienda. Si es un crecimiento lento, hay un patrón geográfico y circunscrito. Si el crecimiento es rápido, el patrón es motivado operativo. Tratar de determinar una zona de transición entre el hueso normal y el patológico. Entonces, pérdida de la cortical, acá no se define nada. Acá, por ejemplo, tampoco se permite ver la cortical del hueso donde está la lesión. O cuando hay permeativo, como vamos a ver ahorita unos ejemplos, se pierde como la arquitectura de la trabeculación ósea. Siguiente. Entonces, localización. En el eje longitudinal, ¿dónde está la lesión? En este caso, metáfisis, perfecto, y en el eje transversal cortical. Esta es una lesión característica de un fibroma no osificante en un estudio de trauma, donde se observa una lesión cortical en la metáfisis distal de la tibia, cuyos contornos son escleróticos, muy bien definidos, carece de reacción perióstica continua, lo cual quiere decir que probablemente es una lesión benigna, y por el tamaño de la lesión es una fibroma no osificante. Pero por el contrario, aquí ustedes vean, esto es lo que les decía, es una lesión predominantemente radiolúcida que altera la trabeculación ósea, no se define muy bien la lesión, ¿cierto? Ese es un patrón permeativo característico de los tumores malignos, en este caso el más frecuente de los huesos largos en pediatría, que es el sarcoma de Ewing.
Siguiente, por favor. ¿Qué le hace el hueso a la lesión? ¿Cómo es la respuesta? Genera hueso alrededor de la lesión para tratar de contenerla. Esa es una característica en general de los tumores benignos, la esclerosis de los márgenes óseos. Sin embargo, el tumor de Ewing puede permitir esclerosis. Entonces, lo otro es la reacción perióstica. ¿Cómo se defiende ese huesito? ¿Genera la reacción perióstica o no lo está haciendo? ¿Qué tipo de reacción perióstica es? Como vamos a ver ahorita. La reacción perióstica maligna son la espiculada o el bulbo de cebolla, que son de los tumores más agresivos, y el triángulo de Codman, como lo vamos a ver ahorita. Todo eso lo vamos a describir en los siguientes casos. Siguiente, por favor. Lo que quiere decir es que es tan agresiva que se sale del hueso y rompe la puerta de salida y entonces levanta el hueso. ¿Cómo lo levanta? Puede ser de forma continua, de forma lamelar o en bulbo de cebolla, o la rompe y la levanta como el triángulo de Codman, o además produce matriz ósea alrededor. Este es un esquema para describir cuáles son las reacciones periódicas continuas. Esta es la reacción en bulbo de cebolla. Este es el triángulo de Codman, este es el borde del cepillo y estas las que son mixtas. Son tipos de reacción periódica muy característicos en las lesiones de hueso. Siguiente, por favor. Entonces, el primer ejemplo es una reacción periódica continua en un trauma de evolución subaguda que está en el proceso de remodelación ósea y generan ese levantamiento periódico, pero es porque hay gente trabajando ahí echando cemento y mientras se pega al huesito genera ese tipo de reacción periódica continua. Esto es la reacción en bulbo de cebolla. Y esta ya se levanta el periósteo. En este caso es un osteosarcoma con producción de matriz osteogénica en el interior y produce esto que se rompe la cortical, que es el triángulo de Codman, pero además tiene borde en cepillo o en imagen en sol naciente por la matriz osteogénica que se está produciendo. Entonces son diferentes reacciones periódicas. Acostúmbrense a mirar el huesito, la cortical del hueso que eso nos puede dar. Y además de eso, estos dos tumores tienen otra cosa. ¿Quién la está viendo? Los tejidos blandos, acuérdense. Mire lo que estamos viendo acá. Una masa de tejidos blandos alrededor de lo que están viendo el hueso. Y acá una masa de tejidos blandos alrededor del hueso. Son criterios de malignidad. Por el contrario, esta no. Bueno, siguiente, por favor. Finalmente, elaborar un diagnóstico diferencial, determinar la necesidad de estudios adicionales, estadificar la lesión para poder optimizar el tratamiento y tener un estudio base para lo que sigue después en los controles. Primer caso. Vamos a empezar en orden para que todos participen. Localización de la lesión. ¿Cómo? Sí, no, pero localización si es el fémur derecho, perfecto. En la metáfisis y cortical, perfecto. Entonces, este paciente dice, venía remitido de otra institución, de otro municipio, y tenía diagnóstico de osteosarcoma y la remitieron para que le hiciéramos aquí TAC y la evaluación por oncología. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es historia clínica. Vamos a la edad del paciente, 14 años, ¿cierto? Segundo, y hay que preguntarle qué síntomas le llevó al paciente. Este tenía cojera, entonces era un dolor articular. El dolor articular que describía la niña es que le dolía más de noche. Entonces yo le pregunté, ¿y qué le daban para que se le quitaba el dolor? Y me dijo, me daban naproxeno y se me quitaba el dolor. Esas dos, tres cosas que les acabo de comentar son muy características de este tumor. Son tumores que duelen más de noche y responden muy bien a los AINES. Se llama el osteoma osteoide. Es característico de las lesiones corticales. Ahora les voy a mostrar. Entonces, está entre los 5 y los 24 años. Puede estar comprometido cualquier hueso, pero los huesos largos y la columna son los sitios más frecuentes. Es un dolor nocturno que se ve con los AINES. Puede causar alteraciones de crecimiento dependiendo de la edad que se presente. Es una lesión de aspecto lítico, pero la parte lítica la da el nido vascular. Tiene un nicho ahí que es como una cabeza de un fosforito prendida, por eso duele.
Y el nicho debe ser menor de 1 centímetro para hablar de osteoma osteoides. Si es más grande, hablamos de osteoblastoma. El diagnóstico diferencial, los abscesos de Brody o las fracturas por estrés. Y el tratamiento es excisional de oración por radiofrecuencia. Esa imagen, regálame la siguiente. Se puede analizar después con resonancia magnética o con TAC también. ¿Qué vamos a ver? Entonces, lo que vamos a ver es a localizar la lesión. Entonces, mírenla ustedes en esta secuencia cómo se localiza el nicho, es lo que el objetivo de los exámenes adicionales es determinar el nicho y cuantificarlo. Y vean en las secuencias con saturación de grasa cómo se observa el edema que hay óseo alrededor de la cabeza del fosforito. Está encendido todo el tiempo, produce edema óseo y eso produce el dolor del paciente, pero acuérdense lo que les digo, no rompe la cortical, produce matriz ósea en respuesta a la cabeza del fósforo, pero no rompe la cortical. Siguiente. Bueno, tú, habla un poquito más fuerte. Metáfisis, cortical también, correcto. Y además de eso, es una exostosis. No es una lesión que esté ahí dentro del hueso, sino que saca, es como la verruga del hueso, para que se acuerde de eso. Diagnóstico, lo más frecuente, el osteocondroma. Perfecto. Entonces, el osteocondroma es un tumor predominantemente de la metáfisis de los huesos largos. El más frecuente es el fémur distal o el húmero proximal. Cuando se hacen estudios de resonancia o TAC, se ve como la medular de la exostosis se comunica con la medular del hueso. Es una característica muy importante de los osteocondromas. Y es una exostosis que puede tener una base sésil o una base pediculada. Esta es una fase pediculada. Ahora les voy a mostrar un osteosarcoma de base sésil o plana, ancha. Tiene degeneración maligna en el 1% de los casos. ¿Cómo se diagnostica la degeneración maligna? Porque tendría reacción perióstica o masa de tejidos blandos a su alrededor. 1% se pueden malignidad. También es pregunta de exámenes de residencia. El 1% de los osteocondromas puede malignizar. Hay una patología frecuente que es la osteocondromatosis múltiple, que tiene una malignización un poco más elevada que puede llegar hasta el 20%. Y los dolores se producen por la lesión, no es por la esencia del tumor, sino porque estorban. Entonces producen síntomas mecánicos, le duele al paciente, siente un bultico ahí que le genera presión, pero no es porque sea maligno. Siguiente. Este es un osteocondroma de base sésil. ¿Sí? Esto lo ve un papá, una mamá o un médico, también se asusta porque si no conocen la forma como se pueden presentar los condomas, se asustan, eso genera ansiedad. Ustedes dicen, no, tranquila señora, yo estoy viendo una lesión que está localizada en la metáfisis distal del fémur, su cortical no está rota, no veo masa de tejido blando, yo creo que es una lesión maligna, pero voy a preguntarle al radiólogo para que nos oriente un poco más, pero tranquilos, ya. Bueno, siguiente. Residente de radiología, tú, por favor. En la epífisis del fémur izquierdo. Ok, ¿cómo es la lesión? Bueno, acá con que diga que es un tumor de la epífisis ya es suficiente porque la medular normalmente uno la ve o en la metáfisis o en la diáfisis. Entonces está localizado en la epífisis. Como no ha terminado el crecimiento, uno ya puede decir casi con certeza que es un condroblastoma. Listo, siguiente. Entonces, el tumor más frecuente, el rey de los tumores superficiales en pediatría es el condroblastoma. Se presenta entre los 10 y los 20 años. Es un tumor epifisiario de los huesos largos, el húmero y el fémur proximal, el fémur distal y la tibia proximal son tumores frecuentes. Es una lesión lítica bien definida, con margen esclerótico. Tiene calcificaciones porque es un tumor condrogénico, entonces tiene calcificaciones condrogénicas que son como puntiformes. El tratamiento es curetaje, a veces hacen ablación con radiofrecuencia también y pueden recurrir hasta un 10 a un 15%. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la escanografía del pacientito. Vea cómo no había terminado la fisis y en la escanografía se determina que es un tumor epifisiario bien circunscrito y lo más importante de esta imagen adicional es que tiene matriz condroide. Eso nos asegura el diagnóstico. Siguiente, por favor.
Entonces, es el tumor más frecuente en la epífisis de los niños. Siguiente. Bueno, otro residente de radiología, por favor. Entonces, primero localicemos la lesión metafisiaria, medular central y además tiene matriz condroide. Tumor por excelencia de los medulares centrales en la metáfisis es el encondroma. ¿Sí? Se puede producir entre los 10 y los 20 años. Se produce en la metáfisis de los huesos largos, medular central, el más común de la mano. Otra cosa, otra mnemotecnia muy importante es el tumor más frecuente de la mano. Siempre que vean una lesión no tan radiopaca, sino radiolúcida, que expanda la cortical pero que no la rompa, mírenle la matriz condroide y acuérdese que el tumor más frecuente del dedo de la mano o de los pies es el encondroma. El 50% de los huesos pequeños de la mano y pie, lesión radiolúcida, medular, produce rarefacción en su interior por la matriz condroide, puede que no calcifique en los niños, expande la cortical pero no la rompe a menos de que se fracture, y el tratamiento es curetaje e injerto óseo y la recurrencia es rara y se asocia a enfermedades como la enfermedad de Olier, que es perdón, la encondromatosis múltiple y el síndrome de Mafuchi. Sigue, por favor. Entonces, esta es la resonancia. Confirmamos de que es una lesión medular central, tiene matriz condroide que tiene ausencia de señal en los estudios de resonancia magnética, no tiene reacción periódica ni tiene masa de tejidos blandos a su alrededor, tumor por excelencia medular central con matriz condroide, el encondroma. Siguiente, por favor. Acuérdense que es el tumor más frecuente de la mano, así se ven los encondromas todos igualitos. Una imagen radiolúcida, medular central que abomba, pero no compromete la cortical y tiene estos puntitos que son la matriz condroide. El tumor más frecuente de la mano es el encondroma. Bueno, por allá, una localización. María Paula, localización. Tranquila, se puede equivocar aquí. No, bueno, vamos a agregarle otra cosa. ¿Es radiolúcida o radiopaca? Radiolúcida, perfecto. ¿Compromete? Bueno, la epífisis no la veo, pero la metáfisis sí. La diáfisis puede que también, y además de eso, tiene un compromiso poliostótico. ¿Se les ocurre alguna consideración? Tumor diafisiario por excelencia, en este caso por ser poliostótico, por tener localización en la medular y tiene imagen en pompas de jabón, así se llaman, pompas de jabón o burbujas de jabón, la displasia fibrosa. Y es uno de los tumores más poliostóticos que se pueden visualizar. Siguiente, por favor. Entonces puede ser monostótica en el 80% y poliostótica en el 20% de los casos, las costillas, el fémur proximal, la tibia, los huesos de la cara, el cráneo, la pelvis, es metafisiaria y diafisiaria. Eh, Lítica quiere decir radiolúcica. Cuando uno los estudia con taco resonancia, puede tener patrones o se le puede hacer más evidente el patrón de vidrio esmerilado. Sin embargo, en radiología simple con alguna frecuencia también se pueden ver. Son fusiformes, tienen remoldeado endóstico, se ve como que le está haciendo moldear por dentro del hueso, pero nunca lo rompe, ¿cierto? Y el borde es esclerótico. El diagnóstico diferencial con fibroma, el quiste, los fibromas no osificantes, y el encondroma. Y está asociado a otros síndromes como el síndrome de McCune-Albright cuando es poliostótica generalmente. Siguiente, por favor. Otra lesión que ya la habíamos visto hace un momento. Entonces, primero localicemos la lesión en la región metadiaficiaria del fémur. En el eje transversal estaría cortical, a bomba la cortical o medular excéntrica. Pero lo más importante es el contorno esclerótico, que no tiene reacción perióstica ni tiene masa de tejidos blandos a su alrededor. Esta es la que más frecuente se ve en la lectura diaria porque aparece como un hallazgo incidental y corresponde al fibroma no osificante. Siguiente. Es como la mamá o el primo mayor de los defectos óseos corticales benignos. Eh, si sobrepasa los 3 centímetros, ya hablamos es de fibroma nosificante, es un tejido fibroso,
que como su nombre dice, no osifica. Es una causa frecuente de fracturas patológicas porque debilita el hueso, no por su esencia, sino porque tiene un tejido que no es óseo en esa columna, lo hace más frágil y entonces por ahí se pueden fracturar. Es un hallazgo incidental que la mayoría de los casos eh, es cortical de borde esclerótico, metafisiaria, muy metafisiaria es esta. Pueden ser simples o múltiples y la resolución es espontánea o permanece ahí toda la vida, pero en general no se hace ningún tipo de tratamiento. El diagnóstico diferencial se hace con el fibroma condromixoide que tiene el mismo aspecto, pero estaría dentro de la médula. Siguiente, por favor. Este niño tenía histocitosis de célula de Langerhans. Ya estaba en fase, espérame un segundito, no la. Eh, y llegó al consultorio y le tomamos esta radiografía de seguimiento y le empezaron a ver estas imágenes radiolúcidas en el fémur distal, un paciente con histocitosis, pues obviamente lo primero que uno piensa y será metástasis, pero es muy importante que así como se ve este efecto óseo cortical, se ven todos. Entonces, lo que yo sugerí era hacerle una escanografía para confirmar que si era o no metástasis. Y en la escanografía se ve cómo se ven todos y esa es la localización más frecuente. Una lesión en sacabocado con de borde esclerótico en el sitio de inserción de las estructuras musculotendinosas. Así se ven los defectos óseos corticales benignos, que al ser bilateral y estar localizados en el mismo sitio, es muy raro que sea una metástasis exactamente en el mismo sitio. Es muy raro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar. Siguiente, por favor. Nuevamente, metáfisis del fémur, una lesión cortical por excelencia, normalmente la metáfisis de los huesos largos, en el sitio de inserción siguiente. Se ve de borde esclerótico, no destruye la cortical ni tiene masa de tejidos blandos a su alrededor. Así se ven todos siguiente. Entonces, es la misma que el fibroma no osificante, pero más pequeñito. Por eso son familiares. Siguiente. Esta es otro paciente que este llegó por trauma, como la mayoría de los pacientes. Entonces vamos a describir la lesión. Es una lesión que está localizada metáfisis o diáfisis. Metáfisis. Es radiolúcida, medular central o medular o cortical. Borde, ¿qué le está haciendo la lesión al hueso? ¿Lo deja que se defienda o no deja que se defienda? Está produciendo matriz alrededor, o sea, borde esclerótico. ¿Tiene reacción perióstica? No. ¿Masa de tejidos blandos? Tampoco. ¿Qué más le ven? Al estudio, una fractura de la diáfisis. Es perfecto. Quiste óseo unicameral es lo más frecuente en niños. Es metadiaficiaria, medular central. El húmero y el fémur son los sitios más frecuentes. Quística muy bien definida, ocupa la mayoría de las veces todo el diámetro de la medular del hueso. Abomba la cortical y pueden producir fracturas patológicas con el signo del fragmento caído. Como si se fractura ahí, el pedacito de huesito que está, se cae a veces dentro de la imagen radiolúcida. Vamos a ver, siguiente, por favor. Y este es el signo del fragmento caído en las fracturas patológicas de los quistes óseos eh, o de las pseudolesiones de hueso. Signo del fragmento caído. Paciente con fracturita es una fractura patológica porque tenía una lesión preexistente. Siguiente, por favor. Este es otro tumor, digamos, no tan frecuente. Está localizada en la metáfisis del hueso largo, en este caso del cúbito. Es radiolúcida, también tiene aspecto de pompas de jabón o multicameral. Abomba la cortical, pero a pesar de su tamaño no la rompe. Quiere decir que permite que el huesito normal se acomode a su tamaño y no la rompe. Siguiente. Entonces el quiste óseo neurismático. Hay varias cosas de esta lesión para los radiólogos y es que es el tumor que tiene niveles líquido-líquido en los estudios de tomografía y de resonancia. Tumor es patognomónico del quiste óseo neurismático porque es una lesión muy vascularizada. Crecimiento rápido, metáfisis de los huesos largos, columna vertebral es un sitio muy frecuente, medular excéntrica, son líticas de márgenes bien definidos, expande la cortical pero la respeta. Y en el TAC y la resonancia tiene niveles líquido-líquido. Y el diagnóstico diferencial es el tumor de células gigantes, pero como les expliqué al comienzo de la conferencia,
tendría que tener compromiso de la epífisis. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que les decía. Estos nivelitos son muy característicos del quiste óseo aneurismático. Otra consideración de esta diapositiva es que es el tumor. Hay dos tumores del calcáneo, 99%. O es un quiste óseo aneurismático o es un tumor de células gigantes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un tumor del calcáneo. Siguiente. Entonces, ¿dónde está localizada la lesión? ¿O qué compromete? ¿La qué? Bueno, hay metáfisis y epífisis, pero ya como compromete la epífisis, hay que pensar en los tumores que comprometen la epífisis. ¿Cuáles tumores les expliqué que comprometen la epífisis? Condroblastoma. ¿Qué consideración hay para pensar en uno y el otro? ¿Está cerrada la fisis? Motivo por el cual tumores de células gigantes. Siguiente. 20 a 40 años es un tumor de niños más grandes, epificiario, fémur y radio distal, tibia y húmero proximal es otro sitio frecuente también, son lesiones radiolúcidas que comprometen tanto la medular como la cortical del hueso, sin que la rompa, los márgenes son bien definidos, no calcifican, no produce matriz osteogénica, no hay reacción perióstica y la el cuerpo de la columna vertebral es un sitio también frecuente del tumor de células gigantes. Y el diagnóstico diferencial son los condroblastomas en pediatría, pero hay que mirar si está tratada la fisis. Siguiente. No, como les decía hace un momento, este tumor es de calcáneo. Entonces, en el calcáneo hay dos tumores, el quiste óseo neurismático y el tumor de células gigantes, pero el que produce niveles líquido-líquido es el quiste óseo neurismático. Es un tumor de la rótula también, muy, muy característico. Los tumores de la rótula hay que pensar siempre en un tumor de células gigantes. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un fémur en un niño de 12 años que consultó este sí por una masa en la piernita. En el estudio de radiología encontramos una lesión localizada en la región diaficiaria distal en la metáfisis. Como ven ustedes, está abombando la cortical, pero lo más característico de esta lesión es la matriz osteogénica que produce, ¿no? Y que acá está con disrupción de la cortical, la levanta y la rompe. Y tiene masa de tejidos blandos a su alrededor. Son características malignas para los pediatras y para los radiólogos que el hecho de que tenga matriz osteogénica, pues ya lo encasilla uno mucho en un tumor, siguiente por favor, en un tumor muy específico como es el osteosarcoma. Entonces se presenta entre los 10 y los 30 años, como dijimos en la primera diapositiva. La metáfisis de los huesos largos es el sitio más frecuente, es medular excéntrica, el fémur distal y la tibia proximal son los sitios más frecuentes. También se puede ver en la pelvis y en la mandíbula. Se puede extender hacia la diáfisis dependiendo del tiempo de evolución, destruye la cortical, produce masa de tejido blando. La mitad de los tumores tienen reacción perióstica, eh, y también la mitad de los tumores producen matriz osteogénica, lo cual nos hace más fácil el diagnóstico. Y pueden producir metástasis a pulmón, a ganglios linfáticos o al hígado. Mira la reacción perióstica ahí. De- Una vez, otra, ahí. Ver, exacto. Entonces mira cómo se levanta la reacción perióstica y se rompe y empieza a levantarse con todo ese matriz osteogénica que produce. Siguiente. Entonces, esta lesión, este paciente llegó por dolor en su extremidad inferior y sí ya se le palpaba algo raro en el huesito. Entonces se le toma esta radiografía que yo seleccioné la proyección lateral, en donde se ve ¿qué es lo primero que uno ve ahí? La reacción perióstica. Sí, eso no es normal. Está rota el periósteo, está rota tanto en el periósteo anterior como el posterior, levantado y formando el triángulo de Codman. Y cuando ustedes vean eso, empiezan a ver que hay una masa de tejidos blandos a su alrededor y ya mirando el hueso, lo que se ve es una imagen radiolúcida, mal definida de patrón permeativo que altera la trabeculación ósea. Eso es característico del tumor más frecuente de los huesos largos en pediatría,
de la diáfisis de los huesos largos, que es el tumor de Ewing. Entonces, vean ustedes en la resonancia cómo se comprueba la masa de tejidos blandos alrededor de la lesión. Siguiente. Acá también, cómo se va saliendo el huesito. Siguiente. Y en otro caso diferente, vean ustedes cómo se ve rota la cortical, tal vez con una imagen en bulbo de cebolla también, que va desprendiéndose en la imagen, el periósteo, y también con masa de tejidos blandos a su alrededor. Siguiente. Déjame ver la anterior, por favor. A mostrarles la siguiente. Cómo se ve de bonita la redacción perióstica. Utilicen una lupa, ahora tienen todos los computadores la forma de magnificar la imagen para cada detalle que ustedes vean, alimentan la capacidad diagnóstica. Siguiente, por favor. Entonces, el sarcoma de Ewing es de 1 a 10 años, compromete los huesos largos y de 10 a los 30 los huesos planos. El fémur, la pelvis, la tibia, el húmero son los sitios más frecuentes. Es metadiaficiaria, medular excéntrica, es una lesión lítica, alargada, con patrón permeativo, que se acompaña de masa de tejido blando. Hay que buscar la masa de tejido blando. Eh, la reacción perióstica que produce es en bulbo de cebolla o, como en este caso, ya se rompe y puede producir triángulo de Colman también, pero no tiene matriz sociogénica. Puede producir esclerosis en el 30% de los casos, lo cual quiere decir que el margen esclerótico no excluiría el diagnóstico de un tumor de Ewing. Hay que buscar otros parámetros, otros hallazgos para encasillarlo como un tumor maligno. El diagnóstico diferencial: osteomelitis, histiocytosis y osteosarcoma. Siguiente. ¿Cómo se ve ahí? Reacción periódica en bulbo de cebolla. Característica. Maligna. Siguiente. Bueno, nuevamente. Reacción en bulbo de cebolla y masa de tejido blando. Siguiente. Acá para mostrarles en el estudio de resonancia cómo se ve la masa de tejidos blandos que ya se ha salido del hueso. Ya es un tumor avanzado. Siguiente. Entonces la clave, nuevamente, edad, localización de la lesión en el eje longitudinal y en el eje transversal. Si está en la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. Si es medular central, medular excéntrica, cortical y cortical. ¿Qué le hace la lesión al hueso? Determinar la zona de transición, mirar si tiene calcificaciones, si se osifica, si tiene patrón de vidrio esmerilado. ¿Qué le hace el hueso a la lesión? Mirar la reacción, tipo de reacción perióstica y si tiene masa de tejidos blandos a su alrededor. Siguiente. Entonces, tumor epifisiario en pediatría antes de cierre de la fisis es el tumor epifisiario más frecuente en la epífisis después del cierre de crecimiento. Perfecto. El tumor del calcáneo, ¿cuál? Quiste óseo normal. La diferencia, niveles líquido líquido. Tumores de la mano, el más frecuente. En colon. ¿Listo? Perfecto. Ya quedaron con los mensajes claros. Bueno, siempre se nos aparece un hallazgo en la radiografía simple, pero si ustedes se detienen a mirarla, van a encontrar mucho más hallazgos que nos van a determinar la magnitud de la lesión. Calmar los ánimos, calmar la ansiedad. Los pediatras detectan, reciben la ansiedad del paciente, la manejan y consultan con radiología para que los compañeros radiólogos nos ayuden a mirar qué tipo de lesiones y qué estudios vamos a hacer más adelante. Listo, eso era todo lo que les tenía para hoy. Preguntas. ¿Mensaje claro?